Sí, sí, ya. Muy buenas tardes. Para comenzar la cuarta conferencia magistral del primer Congreso Internacional Anáhuac de Calidad Educativa, Equidad, repensando la educación centrada en la persona, es importante cuidar las normas de protocolo de nuestra universidad, así como los lineamientos de seguridad sanitaria para los aquí presentes. Corre video. Les recordamos que una política adecuada de protección civil contribuye a disminuir los efectos que pudieran ocasionar algún fenómeno natural o situación de riesgo. Por su seguridad y la de todos los asistentes, les solicitamos que en caso de emergencia conserve la calma y atienda puntualmente las indicaciones de los organizadores del evento, así como de los brigadistas de la Unidad Interna de Protección Civil. Identifique las rutas de evacuación y salidas de emergencia de este espacio y desaloje el recinto en completo orden hasta llegar a la zona de seguridad. Por su atención, muchas gracias. Para iniciar, me permito presentar a la doctora Inés Riego de Moa, quien nos ofrecerá la conferencia magistral por una rehumanización de la educación superior en la era digital, no perder el norte de la vida y el orden personal, para quien solicito un aplauso. También contamos con la presencia del doctor Alfonso Torres Maldonado, coordinador de posgrados en línea de la Facultad de Educación y Humanidades, a quien cedo la palabra para que nos haga el favor de moderar esta conferencia magistral. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Tengo el gran gusto y el honor de presentar la semblanza de la doctora Inés Riego de Moan y la verdad es que es enorme, muy gratificante, con muchísimos éxitos. Entonces hice una semblanza más concreta, pero en realidad los invitamos a que después lo puedan leer en la página del Congreso. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. Profesora de grado y posgrado en la Universidad Católica de Córdoba, cátedras de ética, ética profesional y pensamiento filosófico, vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Personalismo con sede en Madrid, fundadora y presidente del Instituto Emmanuel Monnier Argentina desde agosto del 2004, fundadora y directora de Persona, revista iberoamericana de personalismo comunitario, órgano de expresión del Instituto Monnier de Argentina, consultora académica por Argentina y miembro del directorio del Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe, con sedes en Bogotá y Asunción. Consultora académica de la Tercera Conferencia Regional de Educación Superior y del Plan de Acción 2028 por la UNESCO. Consultora de los Consejos de Formación Humana y de la carrera de Filosofía, Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Córdoba. Es autora de varios libros, entre los que se figura De la mística que dice la persona, El sí a Dios en tiempos de poca fe, Hombre y filosofía, una mirada desde la mística, Presencia de mujer, repensando la identidad y la vocación femeninas, una puerta a la esperanza y el personalismo comunitario en la América Latina del siglo XXI. Coautora de varias obras y también de numerosos artículos filosóficos y de divulgación en revistas científicas, sitios digitales y periódicos, así como en obras colectivas nacionales y extranjeras. Ha participado como ponente y conferenciante en numerosos foros académicos y extraacadémicos en Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, por supuesto que México, Paraguay y Perú. Es un gran privilegio contar con la participación de la doctora Inés Riego y nuevamente les solicito un aplauso para recibirlas. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que el privilegio es mío estar acá nuevamente en esta hermosa universidad que la hace hermosa su gente, ¿no? Así que muchas gracias a la doctora Claudia Ochoa por la gentileza de invitarme, al doctor Alfonso y a toda la comunidad anáhuac que ha confiado en mi
presentación y en lo que vamos a decir. Bueno, vamos a empezar. Está bien. Cabina, si podemos presentarlo. Sí. Muchas gracias. Ah, ya está, perfecto, gracias. Muy bien. Antes de presentar los lineamientos generales de lo que vamos a hablar hoy, quiero contarles que este tema es un tema que me viene ocupando y apasionando desde hace varios años, siempre preocupada por este carácter de nuestros territorios latinoamericanos y caribeños, a veces tan eh, empobrecidos, tan vulnerables y tan faltos de un acompañamiento de verdad de nuestras universidades, ¿no? Por eso mi labor también en el Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe, y de ahí ha emergido este concepto de rehumanizarnos, que es medio extraño, ¿no? Es una, podríamos decir, es un neologismo y una categoría filosófica nueva, al punto que esta rehumanización ha permitido la apertura de una cátedra de rehumanización y responsabilidad social en la Universidad Complutense de Madrid, de la que hago parte también, ¿no? Y por otro lado, todo esto en la era digital, es decir, todo lo que nos va pasando como educación superior, como agentes, personas de la educación superior, comprometidas con el presente y el futuro, analizando en retrospectiva qué venimos haciendo el pasado, para ver en qué medida estamos mirando hacia el futuro, ¿no? Mirar el futuro es mirar el hoy. Entonces, yo los invito, antes de comenzar, a hacer algo que siempre proponía Martin Buber, sobre todo en algunos textos no tan conocidos como El camino del ser humano, ¿no? Decía, yo les propongo hacer un alto en el camino. Hacer un alto en el camino quiere decir detenernos un ratito a pensar, detenernos un ratito a reflexionar sobre esta temática que es central no solamente en la universidad, no solamente en nuestros territorios, sino en el territorio mío, de mi vida. Ese territorio que yo ocupo, ¿no? Cada uno de nosotros ocupamos un espacio territorial de, de poder, de no poder, etcétera, ¿no? Social y culturalmente, podríamos decir, construido. Entonces, los invito a acompañarme en esta reflexión y pensar que para hacerlo bien, lo vamos a hacer con pausa. Lo vamos a hacer como diciendo, venimos todos apurados, todos en el tráfago de un congreso y de la vida cotidiana, ¿no? Eso es lo que yo he visto desde que estoy en México, ¿no? Corremos todo el tiempo. Y para pensar y hacer filosofía es necesario hacer un alto. Bien, muy bien. Entonces, esta es la propuesta, ¿no? Como muy básica, digamos, intentamos primero desentrañar este ADN de la era digital, luego el signo tecnocientífico de la educación superior en América Latina y el Caribe, dónde cabe la formación de las personas. Tercero, ¿por qué necesitamos rehumanizarnos? La rehumanización como aliada de la educación superior. Cuarto, la formación y la vida personal. Y quinto, el orden personal, que es el orden del amor. Muy bien. Bueno, la misma expresión lo está diciendo, ¿no? Estamos en medio de un congreso que ha abordado desde distintas perspectivas todo lo que es esta era que vivimos, este momento histórico que no es un momento más. Y por eso muchos autores vienen hablando de la era digital. Ya desde 1995, Nicolás Negroponte
uno de los fundadores de MeetLab, lanzó un libro que es justamente Being Digital, ¿no? Siendo digital, o la existencia digital. Estamos hablando de casi 30 años atrás, en donde ya se preveía qué iba a pasar en esta nueva era digital. Pero yo diría que no hace tanto tiempo que estamos tan inmersos en la digitalización, ¿no? Y creo, como ha dicho la maestra Teresa Flores esta mañana, que la pandemia ha sido un punto de inflexión importantísimo. Yo diría que para el mundo entero. Nos recluimos en nuestras casas a dar clases digitales, virtuales. No había otra posibilidad, ¿no es cierto? Y ahí es cuando desde la educación se hizo un clic y aprendimos una infinidad de cosas que mientras había clases presenciales eran como accesorias, ¿no? Ahora son centrales. Eso en educación nomás, pero la era digital impacta a la vida entera. Como dice este autor valenciano, Agustín Domingo de Moratalla, que tiene justamente un libro sobre la era digital y la ética del cuidado, ¿no? Parece como medio contradictoria, cómo hablar de la ética del cuidado en la era digital, ¿no? Y dice así: la sociedad de la información y el conocimiento nos ha situado a las puertas de un periodo histórico que llamamos era digital, donde el conjunto de la acción humana y el mundo de la vida tuvieran que ser repensados en términos de inteligencia artificial. Es decir, no es solamente lo académico, no es solamente lo que educamos, no es solamente la relación áulica, los modos de la digitalización en educación, sino que toda nuestra vida está traspasada por este nuevo modo de vida que impone la era digital. Por eso decimos que no es un acontecimiento más, sino un acontecimiento histórico de magnas dimensiones, que resignificará el tiempo y nuestra existencia, ¿no? Bien, ¿de qué se trata esta era digital? Ustedes saben perfectamente mejor que yo, ¿no? Entonces empezamos con un breve diagnóstico que no lo agota, pero que quiere ser coherente con la realidad, ¿no? Entonces hablamos primero, en primer lugar, de las bondades y de los beneficios de la digitalización. ¿Quién puede dudar hoy de todo lo que nos ha aportado, nos ha simplificado, nos ha permitido tener clases en línea con alumnos, en el caso mío, con alumnos latinoamericanos, españoles, portugueses, desde Argentina, desde mi pequeño sitio, en mi casa? La magnitud de lo que significa la comunicación instantánea, ¿no? Que en este instante, yo si quiero puedo conectarme con mi alumno que está esperando mi tutoría en Madrid. ¿Sí? La instantaneidad de esta comunicación educativa que es impresionante. Pero la instantaneidad está en todo, no solamente en la educación. Si yo quiero ver ahora por qué tal cantante, tal futbolista, qué le pasó, la anécdota, no hago más que buscarlo y ya, al instante, ¿no? Ese instante reconfigura la existencia, porque antes teníamos que esperar, teníamos que tener paciencia, esperar que nuestro amigo me responda, ¿no? A través de primero las cartas, por supuesto, luego los correos electrónicos y finalmente todo lo que significa la comunicación vía redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Eso y mucho más. Eso y tanto más que ha impregnado nuestras vidas, ¿no? Y, y no quiero ser derrotista ni pesimista en esto. Creo que la era digital tiene unos beneficios extraordinarios. Pero todo depende de
¿cómo vamos a construir nosotros esa relación? ¿Cómo vamos a empoderarnos de esa relación? No que la era digital nos, así, como si nos sumergiera en un embudo y ahí quedamos atrapados, ¿no? Entonces, mientras podamos reflexionar sobre estos temas, vamos a estar más capacitados justamente para tomar, digamos, un poquito las riendas sobre esto, aunque no es tan fácil. Ya van a ver por qué. Porque el segundo punto es justamente esa alianza silenciosa entre el mercado y la digitalización. ¿Qué significa eso? ¿Ustedes creen que la digitalización hubiera triunfado como triunfó si no fuéramos nosotros los consumidores que compramos, vendemos, los que hemos incrementado exponencialmente esta necesidad, ¿no? O sea, el mercado trabaja silenciosamente con la digitalización en todos los aspectos, pero sin nosotros los consumidores no existiría ni la digitalización ni la oferta de mercado. Entonces, la demanda es lo que va generando esta era digital, donde ya estamos involucrados. Y cada vez queremos tener la última tecnología, el último smartphone, el último bueno, modelo de Apple, y así. Ya sabemos que los fenómenos en distintos lugares del mundo, sobre todo en Estados Unidos, que hacen cola cuando sale algún dispositivo nuevo, ¿no? Bien. Pero esto significa, en el punto 3, que hay muchas repercusiones en lo cultural, educativo y social que aún no las hemos nombrado del todo, no las hemos podido pronunciar. Y esto se debe a un hecho, podríamos decir, antropológico, cognitivo, central. ¿Cuál es ese hecho? Que estamos tan inmersos en esta era que no podemos tomar distancia. Es muy difícil ser objetivo u objetiva, porque para analizar un fenómeno de estas dimensiones enormes, tenemos que tener esa capacidad de salirme un poquito en esa relación sujeto-objeto. Pero esto va a ser posible dentro quizás de 10 años, quizás de 20 años, en donde el historiador, el filósofo, el epistemólogo, el tecnólogo, hagan una revisión ya más objetivo de qué pasó en el 2020, en la década del 2020 al 2030, por ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los acontecimientos más significativos? Entonces, ojo, ¿no? O sea, es muy difícil esto que ya lo decía también Michel Foucault. ¿Cómo vamos a pensar fuera del sistema? ¿Es posible pensar fuera del sistema? Y en este momento la era digital es nuestro sistema, nos guste o no nos guste. Es nuestro sistema, ahí estamos instalados. Entonces hay que dar un saltito epistémico para poder hablar de estas cosas. Por eso es lo que yo les hablo hoy, es una especie de osada introducción. Pero todavía hay mucho por investigar y por decir, por supuesto. Evidentemente que la calidad de la existencia, no digo que es mejor o es peor, pero ha variado. Ya no es lo mismo antes, la existencia anterior a la digitalización, que la existencia actual. Eso ya lo vamos a ver un poquito más detenidamente. Pero ustedes piensen nomás en sus relaciones, en su vida de amistades. Y vuelvo a mencionar la pandemia. ¿Cuánto volvimos a resignificar las relaciones humanas? Ese miedo o pavor que nos agarró por el otro me puede contaminar, el otro me puede pasar el virus. Entonces,
se empezó a generar como una relación de desconfianza, ¿no? Más allá de la desconfianza habitual que tenemos los seres humanos en nuestras relaciones, porque la desconfianza y la confianza son frutos de la existencia, la biografía humana, ¿no? Bien, no es porque sí sentir desconfianza o desconfianza. Entonces, el riesgo de la deshumanización ya está aquí. ¿Qué quiero decir con eso? Lo más importante es que en esta era digital sea tanta la fascinación, sea tanto podríamos decir, todo el trabajo que implica en la educación superior, hacer que esta era digital pueda incorporarse con lo último, con las últimas novedades y dar lo mejor para nuestros alumnos y para su futuro. Pero sin embargo, corremos el riesgo de que detrás de este tráfago, podríamos decir, de beneficios de la digitalización, olvidemos lo fundamental, olvidemos la centralidad y el valor de las personas. Yo en todas las charlas que he podido escuchar, de alguna u otra manera este tema se viene trabajando, porque es objeto de preocupación. Estamos preocupados. Y casi todos, esta mañana también, se habló de este carácter de, bueno, ¿qué puede innovar el alumno? ¿Qué puede crear de nuevo? ¿Cómo se enfrenta a los nuevos formatos de inteligencia artificial que están acompañando a nuestras clases, a nuestras evaluaciones? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué se hace? Esa fue la charla de esta mañana, ¿no? Una de las charlas. Entonces, como dice la consigna o el lema de este congreso, ¿no? Es la centralidad de la persona humana, porque todo lo demás es extraordinario, pero no hay valor en el universo más importante que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. No hay nada. Uno puede hablar, bueno, el derecho a la libertad, el derecho a la justicia, el derecho a la vida, pero el derecho a la existencia, a que cada uno tiene ese valor singular, único, eh, inimitable, eso es propio de como dice Manuel Munier, saber mirar a las personas. Es muy fácil correr la cara, la mirada y dejar de ver al otro. Así como hay gente ciega para la pintura, dice Manuel Munier, también hay gente ciega para las personas. Las personas van y vienen en tu vida y bueno, en este momento la relación áulica, después la relación en familia, pero nos detenemos a mirar al otro, nos detenemos a reconocer su carácter sagrado, más allá de lo que cada uno crea religiosamente hablando, ¿no? Esa sacralidad de la persona humana que viene de su ser digno e inalienable, aunque lo vivimos alienando, ¿no? Ahí está la gran paradoja humana, o una de las grandes paradojas humanas. Y acá vamos para un pronóstico. Hemos hablado de Domingo Moratalla, pero ahora vamos a hablar de este israelí historiador que habla de algo bastante inesperado y fuerte. Dice que en el futuro, ya más que innovar y crear, al ser humano le va a competir reinventarse, reinventar al ser humano. Pero no solamente reinventarse para adaptarse a la era digital, que es lo que hacemos todo el tiempo, aunque no lo digamos, permanentemente estamos capacitándonos, estamos diciendo, bueno, ¿yo qué puedo hacer con esta
con este nuevo formato, con estas nuevas tecnologías, con este nuevo modo de enfocar la existencia. También Harari dice que en realidad el mundo está preparado para crear mentes y cuerpos, ¿no? Crear seres humanos. Me interesa mucho esto de que en este pensar la humanidad en las puertas de esta nueva era, una era que parece exigir una innovación impensada, reinventar al ser humano, él habla del totalitarismo del algoritmo, ¿no? Totalitarismo es una palabra muy fuerte, muy política, ¿no? Pero también se puede producir esta especie de sublevación del mismo algoritmo que llega a tal poder que nos domine totalmente. Esto sería un totalitarismo, ¿no? Por eso, formar conciencia, formar a nuestros estudiantes en esa capacidad crítica, en esa capacidad reflexiva, es como el ABC, ¿no? Nada que venga digerido, nada que venga ya con un formato dado, es competente y, y deseable para una vida universitaria verdadera y rica, ¿no? Eh, Hablamos de Nicolás Negroponte, y creo que en Being Digital está bastante interesante esta mirada, ¿no? A medida que nos interconectamos entre nosotros mismos, muchos de los valores de los estados-naciones cambiarán por la de las comunidades electrónicas, sean estas pequeñas o grandes. Nos relacionaremos en comunidades digitales en las que el espacio será irrelevante y el tiempo jugará un papel diferente. 1995, lo que estamos viviendo hoy. Y por supuesto, esto lleva a la consecuencia de esta simbiosis entre el mercado y la digitalidad, que no es inocente ni caprichosa, sino que tiene unos cometidos muy puntuales, ¿no es cierto? No les digo que esa simbiosis sea totalitaria de por sí, pero sí que hay que tener cuidado, ¿no? Porque evidentemente que la alianza es gigantesca. Todos los dividendos que está dando a las grandes empresas de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, y que empiezan a notarse en el mercado, eso va a crecer exponencialmente porque todos vamos a demandar distintos formatos de inteligencia artificial, ¿no? Incluso ya se está hablando que en una de las charlas alguien lo dijo, esto de que eh, las nuevas formas de inteligencia artificial pueden incluso llegar a crear ciencia de por sí. Ser tan independientes que lleguen a crear ciencias y, por supuesto, nuevas tecnologías, sin duda, ¿no? Entonces, el problema es el tiempo humano que corre en desventaja con el tiempo de la IA, ¿no? Entonces, pero no olvidemos que el tiempo humano es lo más importante que tenemos. Y una de las charlas de esta mañana que necesita Lourdes era sobre introducir el tema de la muerte en la pedagogía, ¿no? Porque nosotros tenemos un tiempo limitado para hacer todo lo que hacemos. No tenemos el tiempo infinito ni eterno. No somos inmortales. Entonces, mientras va corriendo nuestra existencia, que ojalá que sea larga, con una vida buena, con una familia hermosa, pero en una de esas, de repente nos accidentamos o de repente nos enfermamos y se te terminó el tiempo, ¿no? Entonces, la vida digital tiene esa gran ventaja de no competir con la existencia finita del ser humano, ¿no?
se dan cuenta del poder que eso tiene. Un poder increíble. Bien. Entonces, esto es lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Que es imposible esa objetividad, porque todavía estamos inmersos y lo vamos a estar durante, no se sabe cuánto, pero ya no hay vuelta atrás. No se puede volver al pasado. Esto va a ser cada vez un incremento y una afectación cada vez más. Hay otra pensadora argentina, Viviana Policena, que no la he nombrado acá, pero que habla de lo siguiente. Dice, los especialistas en algoritmo, inteligencia artificial, tienen que tener una conciencia ética totalmente, podríamos decir, a flor de piel, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que todo lo que se va innovando en esta materia va a afectar en el acto a la existencia humana. No va a haber nada que sea indiferente o inocuo. Y esto por hablar solamente de algo que nosotros estimamos muchísimo, que es la vida misma, la existencia, un nuevo formato de la existencia humana. Y bueno, estos son un poco conclusiones de varios autores, algunos los he nombrado, otros no, pero este nuevo formato de la existencia impacta sobre todo a las personas y sobre todo a los más jóvenes. ¿Por qué? Porque más allá de los estudiantes universitarios, hay muchos jóvenes que están tan atrapados en los juegos en red, en ese, digamos, en esa adicción al juego. No creo que sea malo el juego de por sí, sino la cantidad de horas que nuestros niños y adolescentes pasan jugando con otros o solo. Y esto no les produce placer, les produce una gran ansiedad, una gran angustia a veces y un aburrimiento. O sea, esta es una de las partes negativas, una de las dimensiones negativas de esa digitalidad que pueden ser magníficos los juegos, yo no digo que no, pero estamos pudiendo como papás, como educadores, ver que nuestros jóvenes y nuestros niños están atrapados ahí, muchos de ellos atrapados, ¿no? Sin salida. Bien, ¿cómo encontrarán el sentido de sus vidas? Me pregunto, ¿no? No creo que lo encuentren detrás de un juego digital. Las relaciones personales. Ustedes saben que actualmente en Japón hay muchísimos trabajadores que son, bueno, parejas, pero que se ven una vez al mes y a veces una vez al año. Las relaciones son virtuales. Y es como el ejemplo de Japón, porque lo pone Harari con conocimiento de causa, pero es tan cierto esto de que la digitalidad ha transformado nuestras relaciones y a veces estamos en el otro extremo, ¿no? De una comunicación efectiva, una vida compartida, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otra parte sabemos que hay personas que casi no salen de sus casas, ¿no? Porque viven detrás de la pantalla, ¿no? Esa es su existencia, lo que eligen. El poder sobre la vida. Dice Harari, la segunda revolución industrial solo producirá seres humanos, mente y cuerpos. Y el resultado es el transhumanismo, que yo por el momento no he escuchado ninguna ponencia que hable del transhumanismo, que es una ideología, se podría decir, pero que está con nosotros. Está con nosotros. Hay una pensadora argentina, Paula Sibila, que ha escrito El hombre posorgánico, las nuevas tecnologías digitales, y ahí ella, pero ya hace años
que lo escribió, ¿no? Hace más de 10 años. Y en esto estamos. Mucha gente cree que la existencia personal se va a resolver toda a través de eh, toda esa biotecnología que, que va a poder resolver rápidamente los problemas de enfermedad, los problemas de falta de un miembro, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto que quienes van a tener acceso a esas nuevas biotecnologías. No todos, muy pocos diría yo, ¿no? Porque todo eso cuesta muchísimo dinero. Entonces, la brecha, la desigualdad, la justicia, la injusticia social, cada vez va a ser más profunda, porque la digitalización hay que comprarla. Es decir, y sale carísima. Por eso no digo los formatos comunes, pero estos niveles del transhumanismo, el transhumanismo plantea, es para gente de muchísimo poder económico. Bien, los pobres. No sé si hay algo más importante en nuestros territorios latinoamericanos que esa conciencia de los millones de pobres que habitan en nuestros territorios, ¿no? Y dice el pensador hoy qué pasa con el PowerPoint. Ahora, ¿cómo no hay nadie allá arriba? Está. Muy bien, volvimos. Dice, ya no tienen los pobres el consuelo de la muerte como máximo igualador entre ricos y pobres. ¿Estarán los ricos eximidos de la muerte en la era digital? Yo creo que no, ¿no? Pero de todas maneras el transhumanismo en su ideología, yo diría casi perversa, ¿no? Piensa que la vida humana puede prolongarse a lo mejor hasta los 150, 200 años, ¿no? Para algunas personas, por supuesto. Todavía eso es utópico, pero se está trabajando en eso, ¿eh? No es que no haya gente que esté, no lo decimos como una película futurista, sino como algo que ya está con nosotros. Y por último, yo he puesto algunos temas que me parece que son cruciales y otros también lo son, pero la vida y el cuidado, ¿no? ¿Qué pasaría si en la pandemia no hubiéramos generado esa conciencia de cuidarnos mutuamente? No digo que todos lo hicieran, acatar las normativas sanitarias, eh, esperar que si nos cuidamos podíamos salir con vida. Muchos no lo lograron, muchos cercanos, muchos seres queridos fallecieron en la pandemia. Y esto de cuidar la vida es como, ¿qué les parece? Más o menos importante que la vida digital, cuidar la vida humana, ¿no? Y entonces nos podemos preguntar si es utópico pensar en una sociedad del mutuo cuidado, cuando el que cuida al vulnerable ahora teóricamente es el Estado, cuando éste lo asume, ¿no? Pero ya no es la familia, el amigo el que te quiere. Hay una ética del cuidado que tiene su origen en la norteamericana, ella Carol Gilligan, que es realmente un aporte fabuloso para lo que se viene. No solamente para esta existencia que debemos cuidar entre todos, esta calidad de vida, cuidar a nuestros niños, cuidar a nuestras personas con discapacidad, cuidar a nuestros ancianos que cada vez van a vivir más, ¿no? Y cuidar a todos los que en algún momento eh, sufrimos una enfermedad pandémica, por ejemplo, ¿no? Eso no quiere decir que si la OMS dijo que a principios del 2023 que ya habíamos superado la pandemia, no podamos caer en otra y en otra, ¿no? Nadie nos libra en un futuro de eso. Bien,
¿Cómo recuperar entonces la humanidad de lo humano? Parece un trabalengua, ¿no? Pero recuperar la humanidad de lo humano es como un poco, si nosotros lo vemos desde el humanismo, desde esta educación humanista, de la que hemos hablado en muchos de las ponencias propuestas, conferencias, en estos días tan intensos, eh, tenemos que entenderlo desde la tradición humanista más, podríamos decir, más constante en la historia de la humanidad. Y Heidegger en su carta sobre el humanismo lo dijo tan sencilla y concretamente. El humanismo es el que cuida que el humano no pierda su esencia, que el humano no se deshumanice, que el humano pueda hacer una vida que sea dignificante para él, que sea eh, un proceso de personalización en donde cada vez más nos podemos reconocer como especie humana, ¿no? Y entonces la contrapartida sería deshumanizarnos, que en muchos sentidos lo estamos haciendo, pero no solamente por la era digital. A ver, acompáñenme a pensar. Fíjense, las guerras, los genocidios que estamos viviendo hoy, en este 2024, que ha obligado no solamente a familias enteras a migrar de territorios, ciudades enteras destruidas, muchísimos, miles y miles y miles de muertos, con guerras absurdas. Si uno dice, ¿qué, ¿cuál es el progreso del humanismo? ¿Qué hemos educado en todos estos años, en estas décadas, en el siglo pasado y en el presente, para que todavía la humanidad siga produciendo guerras, genocidio, terrorismo, trata de personas, negocio de armas? Bien. Bueno, acá todas estas preguntas, evidentemente, que nos llevan a esa impronta. Y no nos olvidemos de la tercera. ¿Qué estamos haciendo en pos de la sostenibilidad con la naturaleza y sus ecosistemas? O sea, la gran cuestión de la vida y el cuidado no es solamente la vida humana, ¿no? Es la vida de los ecosistemas, la vida de las especies. Estamos lamentablemente maltratados. La formación humana en las universidades, la gran ausente. Yo creo que esta universidad, junto con algunas otras eh, universidades bastante puntuales en América Latina y el Caribe, en una de ellas nombro a mi Universidad Católica de Córdoba, se está haciendo un trabajo ingente por formar personas. Pero ¿qué significa formar personas? ¿Es lo mismo educar que formar? ¿Cómo formamos a esa persona para que tome conciencia no solamente de su dignidad, de su valor, sino de la tarea que le corresponde por ser persona? ¿No? Vamos a ir adelantando, pues ya termina. La rehumanización como única salida. Urge desde la impronta formativa de la educación superior ir al rescate de la humanidad perdida o en sombras, en cada uno de sus actores educativos, para acceder nuevamente a esa luz que somos por ser hijas e hijos de Dios. Ya que compartan o no mi visión, que creo que muchos la comparten, ahí está una de las claves, ¿no? Y yo no digo que todo esté perdido, sino que nos focalicemos en esa formación de la persona humana. Pongamos foco ahí, porque la era digital ya la tenemos acá y va a seguir su curso. Y tenemos que no adaptarnos a ella, sino trabajar con ella y esforzarnos por nunca perder la mirada hacia otro ser humano. Entonces, ¿qué significa rehumanizarnos profundamente?
es ir al rescate de las miserias que compartimos con los hermanos y hermanas de humanidad, trabajando concretamente por aminorar la miseria del otro. Y esto es un tema también de que la formación humana tiene que ver con la responsabilidad social. Yo diría que es parte inherente, es parte fundamental. ¿Qué le estamos dejando desde la educación superior a las futuras generaciones? ¿Un mejor hogar común? ¿O estamos dejando un mundo tan devastado, tan perverso, que nos lleva a la desesperanza y al pesimismo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuándo hay auténticas comunidades educativas? Cuando la persona trabaja en comunidad, cuando la persona se reconoce como parte de la comunidad. La persona se realiza como tal dándose, comunicándose con los otros, sin caer en la tentación del individualismo y sin por ello dejar de ser sí mismo. Por eso la persona genera comunidad. Es cuando nos descubrimos en el otro desde el nosotros. Y esto hay que trabajarlo, porque esta es la esencia de la vida personal. Entonces, que la digitalización no nos haga perder el norte de la relación personal. Decía Manuel Munier, la persona es un dentro que necesita una afuera. La persona tiene una vida personal que trabaja como el corazón, el sístole y el diástole. El sístole es la sangre que ingresa y el diástole es la sangre que sale renovada, ¿no? Bueno, esa es la vida de la persona. Un sístole y un diástole permanente entre el dentro y el fuera, entre mi yo y mi comunidad. Y el gran problema es caer en el individualismo, en ese egocentrismo que nos destruye como personas, ¿no? Entonces, pensar a la persona como persona comunitaria es como una de las claves de la lectura para no dejar que esta era digital nos deforme la vida, ¿no? Ya terminamos. Entonces, ¿qué es lo que compete hacer acá? Hay dos cometidos, ¿no? La conversión personal e íntima, decía Manuel Monero. ¿Por qué personal e íntima? Porque la educación transforma. La educación te convierte, no te convierte religiosamente hablando, sino que te permite empoderarte de esta transformación que es tu vida misma, es tu vida personal. Entonces, si estás inhibido de ese poder de transformación y de conversión, difícilmente puedas personalizarte y llegar a la felicidad y al bienestar que te da saber que trabajaste por tu identidad. Pero cuando trabajaste por tu identidad es porque lo hiciste con los otros, dándote a los otros, ¿no? Entonces, terminamos con el orden del amor. El orden personal no es otro que el orden del amor. Ustedes me dicen, ¿qué es esto del ordo amoris? Que ya lo decía San Agustín y después lo dijo Scheller y después lo van a encontrar también en López Quintás. Es como la lógica interna de la persona. Decía a San Agustín, cada uno tiene su ordo amoris, su orden del amor. Si conoces las virtudes de una persona, si conoces sus valores, si conoces sus principios, conoces su ordo amoris. Es decir, no olvidemos esto, ¿no? Y no hay nada más importante que el amor en la vida de las personas. Nada. Nada que sea reemplazable. Nada reemplaza el amor. Y entonces, Martin Buber, volvemos a citarlo, dice algunas perlitas, ¿no? Los sentimientos habitan en el ser humano, pero el ser humano habita en su amor, ¿no? Somos seres territoriales, decíamos, ¿no? Y evitar el amor es como decir, no me saquen de mi elemento, no saquen el pez del agua, porque muere, no saquen el ser humano del amor, de su territorio, porque muere en vida.
a veces, ¿no? Y entonces, Manuel Monnier también dice, solo existe en la medida que existo para los otros y en última instancia ser es amar. Ese famoso cogito cartesiano, pienso luego existo, que tiene que ser transformado por el soy amado luego existo. Esa pasividad de amar, pero también de ser amado, ¿no? Y todo esto atravesado por algo mucho más profundo que otro día podemos hablar, que es el me dueles, luego existo. Me duele tu dolor, me duele tu sufrimiento. Y por eso me muevo hacia esa posibilidad de apoyarte, de ser solidario, de comprometerme contigo. Bueno, esto es una primera aproximación, así un pantallazo de lo que considero que hay que hacer desde la educación superior, ¿no? Y ponernos cada uno en su lugar desde sus talentos y desde los dones que ha recibido cada uno y desde su vocación. No todos lo van a hacer igual, porque esta es la maravilla de la persona, ¿no? Somos tan diferentes como iguales, no olvidemos esto, ¿no? Así que muchísimas gracias y bueno, perdonen la largura. Muchísimas gracias, doctora. Agradecemos enormemente. Hicimos como una síntesis de algunas preguntas, doctora, y lo podíamos sintetizar así. La educación siempre trasciende, para bien o para mal, a lo mejor, pero trasciende. ¿Cómo trascender en la actualidad? Qué pregunta hermosa. ¿Cómo trascender en la actualidad siendo y haciendo lo que te dicta tu corazón? ¿Qué te dicta tu corazón? ¿Qué es lo que profundamente sientes hacer? ¿No? Ser solidario, ser empático, esforzarse por decir, no todo es lo que yo puedo o lo que yo quiero. También los otros, como dice Emmanuel Levinas, que no lo hemos nombrado, pero que está ahí, los otros me exigen. Los otros son mi mandato, ¿no? Ese rostro del más vulnerable, del más pobre. ¿Y qué es mi propio rostro? ¿No? Porque ahí trascendemos, ¿eh? Ahí trascendemos. Cuando podemos oír el mandato del otro, vulnerable. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y pues es un pequeño reconocimiento por parte de la Universidad de Anáhuac, México Norte, y de la Facultad de Educación y de Humanidades, así como también un pequeño presente para que siempre se acuerde de nosotros, doctora, así como pues el aplauso del auditorio. Muchísimas gracias, doctora. Doctora, muchísimas gracias. Muy amable, doctora. Muchas gracias. Muy bien. Y pues bueno, el día de hoy recordemos que tenemos la salida para el Museo de Antropología. Estamos ahorita nada más checando lo del camión, ¿verdad? En la fuente, sí, ya están ahorita avisándonos. Es en la fuente. Pues ahora sí que está en la capilla. Ahí nos van a ver a nosotros. Aquí vamos a estar al pendiente de ustedes. Sí, el camión para que nos va a llevar al Museo de Antropología. Entonces nos vemos ahí en el museo, los que hayan apartado su lugar. Y el día de mañana todos nos volvemos a ver para nuestro último día. Muchísimas gracias y muy bonita tarde.